Buenos días. Dicen que para poder aprender hay que tener la actitud de que no lo sabemos todo. Y es que es cierto, cuando tú tienes la actitud de que ya lo sabes todo, no estás dispuesto a poder aprender nuevas formas o simplemente nuevo conocimiento. Pero en mi experiencia me he dado cuenta que no solamente es suficiente el tener la actitud de que no lo sé todo, sino además tener la actitud de poder cambiar la forma en cómo yo hago las cosas. Porque si yo voy por la vida creyendo que lo sé todo, no voy a aprender, me voy a quedar en la ignorancia. Pero si también voy por la vida haciendo todo de acuerdo a como ya estoy acostumbrado, pues ahora sí, que tampoco voy a poder mejorar, me voy a quedar estancado en el mismo lugar. Mi abuelita decía que no había chango viejo que aprendiera maroma nueva, pero aunque ese refrán quiere decir que muchas veces nosotros con el tiempo nos quedamos aferrados a nuestras ideas, pues más bien deberíamos de darnos cuenta de esas ideas en las que estamos tan aferrados para poder cambiar, para poder relajarnos y evaluar si hay otras formas mejores de hacer las cosas que a como estamos acostumbrados. Hoy en el Evangelio se acerca pues un fariseo a Jesús para hacerle una pregunta. Él ya lo sabía, era fariseo e incluso dice la Sagrada Escritura que era un doctor de la ley. Y le hace una pregunta que pudiera ser muy fácil, pero en ese diálogo creo que la respuesta que Jesús le da no es solamente para el doctor de la ley, sino para cada uno de nosotros. El reto para ti y para mí es precisamente estar en la disposición no solamente de aprender, sino de querer modificar nuestras costumbres o nuestras acciones. Sin más, escuchemos el Evangelio. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, haz eso y vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda, haz tú lo mismo. Sí, un evangelio que ya lo hemos escuchado muchas veces, no lo sabemos. Nosotros también nos parecemos al doctor de la ley, ya sabemos muchas cosas. Incluso, algo de subrayar de este evangelio es de que en otro momento le preguntan a Jesús qué es lo más importante y él dice: amar a Dios y a tu prójimo. Pero en esta ocasión, cuando le preguntan a Jesús, Jesús le devuelve la pregunta al maestro de la ley y le dice: ¿qué lees en ella? Y el maestro de la ley dio la misma respuesta que Jesús dio en otra parte del evangelio cuando le preguntaban sobre lo más importante. Dijo lo que Jesús ya había dicho: amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
O sea, el doctor de la ley sabía lo que estaba en la ley y lo que Jesús ya había dado una respuesta. Ya conocía muy bien la ley y también ya había estudiado un poco a Jesús, porque dijo lo mismo que Jesús había dicho en otro momento. Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero el hombre quiere seguir tentando a Jesús y justificándose. ¿Y quién es mi prójimo? Claro, no le iba a preguntar sobre la ley porque él era el doctor de la ley. El problema no es la ley, ni para ti ni para mí. Nosotros conocemos muy bien los mandamientos de Dios y conocemos muy bien la Biblia. El problema no es saber qué es lo que está escrito. El problema es cómo vivirlo, cómo interpretarlo, cómo ponerlo a la práctica. Por eso aquel doctor de la ley le dice, ¿quién es mi prójimo? Pregunta muy interesante. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo, la palabra lo dice, el que está próximo a mí. Pero el que está próximo a mí y me necesita, él es mi prójimo. Jesús da esta parábola, muy fuerte, que nos debe de sacudir a todos nosotros. Si el evangelio no nos sacude, si no nos toma del cuello y nos hace cambiar de vida, entonces hay algo mal en la forma en cómo lo estamos escuchando. Jesús da esta parábola. Primero, un sacerdote. Me cae la pedrada, ¿verdad? Claro, Jesús está hablando de otro tipo de sacerdocios, pero no nos excluyamos. Un sacerdote, puedo ser yo, puede ser tú. El sacerdote que representa en esta parábola, pudiéramos decir, aquellas personas que se dedican al culto de Dios. Sí, hay muchas personas que le dan una gran prioridad al culto de Dios y eso es bueno, eso es importante. La pregunta es, ¿qué es lo más importante? El culto es muy importante, pero este sacerdote que nos narra el evangelio no puso en práctica lo que el culto le comprometía. Para mí, el celebrar la misa todos los días con solemnidad me debe de comprometer a amar a mi prójimo, a servir a mi hermano. Si no lo sirvo, algo está mal en la forma en cómo le estoy dando el culto a Dios, que no me compromete a amar a mi prójimo. La segunda persona que pasa por ahí, según esta parábola, es un levita, un hombre que dependía totalmente del templo, un hombre que no tenía posesiones, no tenía tierras, porque ellos vivían del templo, de la herencia del templo. Conocían muy bien cómo mantener el templo y quizás pudiéramos nosotros pensar que era alguien que conocía muy bien la ley. Sí, ahí también nosotros nos podemos engañar. Porque una cosa es darle culto a Dios y otra cosa es conocer la ley. Parece que en la primera persona se le pone énfasis a aquel que le da culto a Dios como algo importante, pero se olvidó de lo más importante, el amor. En la segunda persona, el levita, pudiéramos imaginar que es aquel que le da mucha importancia a la ley, a la palabra de Dios, que es importantísima, pero no es lo más importante. Aquella persona preocupada por la ley, por el mantenimiento del templo, un administrador pudiéramos pensar, se olvidó de el amor al prójimo. Y en labios de Jesús, que siempre nos da esas parábolas para sacudir nuestra conciencia, pasa un samaritano. ¿Y qué concepción tenía el samaritano en aquella época? Pues que era un traidor, que era alguien que pudiéramos decir abandonó la religión oficial para hacer su propia religión, se dividió, se separaron de ellos. Lo ven como un traidor, pero resulta que este hombre samaritano se detuvo, se acercó, limpió las heridas, sintió compasión, limpió las heridas con aceite, con vino y todavía lo lleva lo pone sobre su cabalgadura, lo lleva a un mesón y todavía se asegura de que vaya a estar bien. No es porque le haya dado una limosna, se comprometió a ayudarlo. Jesús dice, ¿quién es el prójimo? ¿Quién se comportó como prójimo? El samaritano, el que tuvo compasión. No el que tenía el culto como lo más importante, no el que conocía la ley como lo más importante. Al final del día, el que tuvo compasión.
San Juan de la Cruz nos dice que al final de nuestras vidas se nos va a evaluar en el amor. Lo único que quiere decir es de que Dios no te va a preguntar cuántos pecados hiciste. Cuidado, cuidado. Dios no nos va a preguntar cuántos pecados cometimos, sino más bien cuánto amamos. Y si en realidad amamos, no cometeríamos tanto pecado. El amor va a ocupar toda nuestra vida. Y si pudiéramos amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, no dejaríamos lugar al pecado. Al final de nuestra vida se nos va a preguntar cuánto amaste. ¿Cuánto amaste? En el Evangelio de San Mateo capítulo 25, cuando se habla del juicio final, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve en la cárcel. Perdónenme, pero la idea es que nos sacude el Evangelio. No dice cuántos rosarios, cuántas misas, cuántas peregrinaciones, cuántas confesiones hiciste, cuántos sacrificios. No. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? Y alguien pudiera decir, entonces, ¿para qué voy a misa si lo más importante es el amor? Porque la misa nos debe de ayudar a entender cuál es el verdadero amor. ¿Se puede servir a alguien sin amarlo? Sí. Y tristemente hay muchas personas que lo hacen, que ayudan a los pobres, pero no por amor a los pobres, no por amor a Dios, sino por intereses mezquinos de salir en el periódico, de ganar más likes, de salir en las planas, de ganar una campaña política o qué sé yo. Por eso ayudan a la gente. Eso no es amor a Dios ni amor al hermano, sino amor a uno mismo. ¿Para qué me sirve a mí leer la palabra de Dios, que es muy importante? Porque la palabra de Dios me va a enseñar cómo amar. Pero no me debo de quedar solamente leyendo la palabra, sino más bien poniéndola en práctica. ¿De qué me sirve ir a misa si lo más importante es el amor? Pues porque la misa me va a comprometer a amar al hermano como amo a Cristo. Si no voy a misa y si no leo la palabra de Dios, si ignoro los sacramentos y la oración e ignoro la palabra de Dios, la iglesia, no voy a saber cómo amar. Es como un sándwich. Un sándwich se hace por las 2 barras de pan y la carne en medio, la rebanada de jamón. No es sándwich si solamente te dan el jamón. Y si solamente te dan las barras de pan, no te va a saber a nada ese sándwich. Las barras de pan pudieran ser la Biblia, la ley, y lo de arriba pudieran ser la misa, los sacramentos. La ley, la Biblia, la misa sin amor no tiene sabor. Tenemos que amar al prójimo y agarrar el pedazo de jamón y comerlo, eso no es sándwich. Tratar de amar a los hermanos y servir al prójimo, servir al necesitado sin conocer la ley de Dios, no, eso no es amor. Terminaríamos haciendo o desfigurándolo. La mejor forma es entender qué importante es ir a misa, ir al culto, qué importante es leer la palabra de Dios, entender la ley. ¿Para qué? Para que esto que es muy importante nos ayude a poder vivir lo que es lo más importante, el amor al prójimo, el amor a Dios que se expresa en el amor al prójimo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se ha mostrado como un prójimo para cada uno de nosotros, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen por ahí, y lo subrayo, dicen por ahí, porque no me consta, pero al parecer en octubre del año 1917, en Rusia fue donde estalló o nació la Revolución Rusa, aquella guerra que marcó un gran cambio en la cultura a nivel mundial. Octubre del año 1917, dicen que a partir de esa fecha la humanidad ya no fue la misma. Pues dicen que también en ese mismo mes, en Rusia, la Iglesia Ortodoxa rusa estaba teniendo un gran debate interior
sobre cuestiones litúrgicas. Sí, sobre si el sobrepelis que se usa en los ornamentos debiera de ser color blanco o color morado. A nivel social, en Rusia hay una guerra y en la iglesia rusa estaban peleando si el sobrepelis iba a ser blanco o de color morado. También dicen que Nerón estuvo tocando la lira mientras Roma ardía. Hoy allá afuera hay muchos hermanos que necesitan ver testigos del amor, testigos del resucitado. Todo lo que sabemos, todo lo que celebramos, todo lo que profesamos como fe, tiene como finalidad anunciarlo con testimonio, siendo sal y luz, con nuestro testimonio amando al prójimo. Que tengas un excelente día.